Esto es fútbol, esto es la Kings League. Soy Arthur y estás en Kingoleros. Llegamos al día número 12 de actividades de la Kings World Cup Nations y llegamos así al día tan esperado de las semifinales. Estamos ante los mejores 8 equipos restantes de esta competición y de donde saldrían los 4 candidatos para colarse hasta las semifinales, y justamente los 4 platillos que tuvimos el día de hoy habrían sido 4 grandes partidos y que comenzarían con el primero de ellos entre el equipo subcampeón de la Liga Española. Estamos hablando de los Troncos y del equipo semifinalista de la Liga Italiana, el Gir 7, y el único representante aún con vida dentro de la competición que, llegaría hasta estas instancias porque el resultado se terminaría decantando a favor del equipo español, los Troncos. Victoria de 5 goles contra 4, y victoria que se comenzaría a gestar no a partir del comienzo del partido, porque sería una gran remontada la que tendría el equipo de los Troncos, pero sí en la escalera tuvimos grandes emociones. Tuvimos al equipo italiano tomando la ventaja repentinamente. Al principio del partido ya estaban con una ventaja de 2-0 y la escalera terminaría siendo de ellos después de contabilizar un tanto más hacia su favor por uno del equipo de los Troncos, así que la ventaja era de 3-1 después de la escalera. Y pues allí también tendríamos la gran figura de su capitán del equipo italiano, Domenico Rossi, haría valer su condición de figura en este equipo y llegaría a 9 tantos anotados, anotando aquí en este partido uno de los goles, de los 3 primeros goles del equipo italiano, para consolidarse en la cima de líderes de goleo de este torneo, empatándose con los brasileños Lipao y Leletti. Esos son los 3 líderes de goleo que tenemos hasta ahorita, y lamentablemente Domenico Rossi ya no llegará más arriba porque ha quedado eliminado en esta fase de en esta fase de cuartos de final. Y los brasileños aún continúan dentro del certamen, pero eso es un spoiler del último partido, así que nos concentramos en este partido entre los Troncos y el Gir 7, que después de los primeros 5 minutos de la escalera iba a tener muchísimas más emociones, y pues justamente esperaríamos muchos más goles para el equipo de Gir 7, que ya se había caracterizado por ser un equipo goleador, un equipo del que sus resultados terminarían siendo demasiado abultados, aunque con poca diferencia, porque aparte de ser un equipo goleador, pues era un equipo que no se caracterizaba por tener la mejor defensiva del torneo, y por ende terminaban sus partidos muy apretados, recibiendo muchos goles, pero también anotándolos, cosa que en este partido pues tal vez faltaron un poquito a su esencia, porque después de llegar a las 4 anotaciones se echaron un poquito para atrás y le cedieron el camino a los Troncos, que no lo desaprovecharon. En el dado tuvimos un 1 contra 1, el dado terminó siendo un marcador de 0-0 en el dado, cosa que pues es algo raro que se dé dentro de esta fase del partido, y más siendo un dado de 1 contra 1 con portero, en el que hubo errores, y de no haber sido por esos errores, pues Troncos habría terminado llevándose la fase del dado por 1-0, pero cosa que no sucedió porque el gol fue anulado debido a un mal cambio que realizó el jugador Carlas Planas de los Troncos, que después de haber anotado, o más bien antes de haber anotado su gol, entraba de cambio, y en el cambio sucedería un error con la casaca que no se entregaría de la mejor manera o de la manera correcta como se tiene que hacer, y pues esto se vería en el VAR y terminarían echando para atrás el gol, anulándolo y aparte sancionando al jugador Carlos Planas, lo que pues mermaría el equipo de los Troncos y propiciaría un que terminaría siendo fallado por Domenico Rossi. Y ojo aquí, primer shootout fallado por Domenico Rossi en el partido. Eso ya tendría que haber sido una advertencia para el equipo del Gir 7 de que la figura italiana, a pesar de haber anotado un gol en el primer tiempo, pues no andaba del todo claro en cuanto a sus llegadas a la portería del equipo de los Troncos, porque aparte ya había tenido otros errores dentro del juego. Así nos íbamos con ese 0-0 en el dado, y llegábamos a la parte de las cartas secretas.
el equipo de Year 7 habría tenido la fortuna de contar con una carta de jugador estrella que a final de cuentas pues no la hicieron valer, pero allí estuvo siempre activa para ellos, y el equipo de los troncos tenía un Joker. Aquí veíamos que el equipo de los troncos lo cambiaba por un penalti, el cual también era fallado. Así que el equipo de troncos se cansó de fallar en este partido, tanto así que tuvieron más de 30 disparos hacia la portería. Había un punto en el que el equipo de los troncos pues parecía que no la iba a meter el día de hoy, y que quizá el equipo de Year 7 iba a aguantar, iba a lograr mantener su portería pues no intacta, pero sí con no tantos goles como en los partidos anteriores. Y a final de cuentas la figura de Chironi, el portero de los italianos, se acrecentaba con cada jugada, con cada oportunidad que tenían los troncos, que no terminaba dentro de la portería del equipo italiano. Y así llegábamos hasta los penalti presidentes. Por los troncos bajaría Perchita para tratar de convertir su anotación, cosa que sí lograría, y llegaría al empate para el equipo de los troncos. En ese momento se ponía el marcador 4-4, y había ya una esperanza más clara para el equipo español, porque justamente después de esto vendría Year 7 con su intento de shootout, porque ojo aquí, quizá esta es la única cosa que pudiésemos reclamarle al equipo de Year 7 durante todo el transcurso de este evento, porque recordemos que venían de 3 victorias consecutivas. Ellos habían perdido su primer encuentro del torneo, se habían ido a la llave de los perdedores, donde habrían rescatado una victoria para entrar al Last Chance, y después habían conseguido su victoria por el Last Chance para meterse a los octavos de final, donde también habrían salido victoriosos para llegar a esta fase de clasificación del evento, donde ya se quedarían eliminados, pero que en todas esas etapas del evento no había habido, o bueno, al menos yo no recuerdo una ocasión en la que Manuxo haya dado su penalti para que fuese realizado un shootout en lugar de ir a cobrar el tiro de penalti, y esto quizás es lo único que se le puede reclamar al equipo. Y en esta ocasión pues Manuxo no quiso bajar a cobrar, entregó la responsabilidad a su equipo, y Domenico Rossi la tomó como tal capitán, pero pues ya sabíamos que venía de fallar un shootout y que quizá no estaba tan fino en el partido, y oh sorpresa, terminaría fallando también su disparo. Sería su segundo shootout fallado durante el partido, y pues esto costaría al equipo italiano, porque llegarían a la parte de los últimos 2 minutos, donde el equipo de los troncos aprovecharía, anotaría y sacaría la victoria de este partido por 5-4. Así pues, el equipo italiano se quedaría con la derrota en esta fase de cuartos de final, y los españoles, subcampeones del split anterior, terminarían avanzando y terminarían tomando uno de los 4 espacios disponibles para los semifinalistas de esta edición 2025 de la Kings World Cup Clubs, y que bueno, ya se instalarían en esa fase esperando a su rival, que saldría del siguiente partido, el segundo del día, donde se enfrentarían los campeones franceses del split número 1, el Pan Am All Stars, y los semifinalistas brasileños de Fluxo. El equipo brasileño de Fluxo, quizá no el más favorito ni el más candidato para ser campeón en este certamen, pero que bueno, allí están ya colocados en la semifinal, porque ojo, sacarían la victoria de este partido contra los franceses, que si bien pecaron un poquito, siento igual que el equipo italiano, de faltar un poco a su esencia que habían mostrado en los partidos anteriores de esta edición del Mundial. Terminarían perdiendo por idéntico marcador que el equipo italiano de Year 7. Fluxo saldría con la victoria de este partido, 5-4. Y bueno, el partido comenzaba con un escalado demasiado movido. De hecho, comenzábamos con un choque dentro del área de donde cae la pelota en esta salida que tenemos característica de la Kings League para comenzar los partidos, en el centro del campo, y habría ya un choque con Bendaud, que terminaría siendo expulsado, siendo una de las expulsiones más rápidas del universo Kings League,
y así dejaría en inferioridad numérica a su equipo francés, pero que a pesar de ello lograrían pues controlarlo, sabiéndolo administrar durante estos primeros 5 minutos, porque recordemos que la tarjeta roja es una sanción de 5 minutos con un jugador menos. Entonces, los primeros 5 minutos son los de la escalera y afectaba bastante al equipo francés, pero a final de cuentas lograrían salir avantes de ello, porque además dentro de estos 5 minutos llegaría una sanción de tarjeta amarilla para el equipo brasileño. Así se irían cada uno con una sanción de 5 minutos y una sanción de 2 minutos, y terminarían anulándose y terminaría resultando estos primeros 5 minutos de partido de la escalera en un marcador favorable para el equipo francés de Panam, 1-0. Luego llegaríamos a minutos más avanzados de la primera parte, minuto 14, minuto 15, y la figura de Julio Carvalho ya comenzaba a hacerse notar en el partido por parte del equipo brasileño, debido a dos grandes atajadas que tendría en avances del equipo francés. Luego llegaríamos al dado, y el dado, ojo, en esta ocasión también sería diferente, un 3-3 que finalizaría con una ventaja para Fluxo de 2-1, lo que ya nos daba un parcial de 2-2. El partido ya se había empatado, así nos iríamos al final del primer tiempo y comenzaríamos la segunda parte. Tendríamos un golazo de Nassim Al Ghul, uno de los grandes jugadores que traería para esta edición el equipo francés, y que se haría notar con un tremendo golazo casi desde media cancha, un disparo raso con buena colocación que hacía que el equipo francés rápidamente, comenzando la segunda parte, recuperara la ventaja, pero que no sería demasiado tiempo el que pasarían con esa victoria parcial, porque volvería a aparecer otra figura más de los brasileños. Cabe resaltar que hemos estado hablando quizá mucho de las figuras brasileñas, las figuras de Dendeli, las figuras de Desimpedidos, las figuras de Furia, y en esta ocasión las de Fluxo, porque llegaría Luis Bolt para poder volver a dejar las cosas igualadas en el marcador, 3-3 para llegar así a los penalti presidente, donde vendría Pauleta para anotar por parte del equipo francés de Panam, y también bajaría en esta ocasión el presidente brasileño del Fluxo. Tendríamos a Nobru anotando su tanto y manteniendo de nueva cuenta la ventaja, más que la ventaja, la paridad en el marcador, 4-4. Esto se ponía bastante apretado. Eso sí, no podemos reclamar a los equipos por emociones durante este día de acción en el Cupra francés, porque todos los partidos tuvieron lo suyo, todos los partidos fueron emocionantes, bueno, salvo el último, que quizá después del primer tiempo ya estaba un poquito definida la cosa, pero eso pues lo veremos más adelante. Y bueno, sí, este partido llegaba ya a los minutos más avanzados de la segunda parte, pero justo antes de entrar a los últimos 2 minutos del gol doble, tendríamos la activación de las cartas secretas, que para los franceses terminaría resultando en un disparo de shootout que sería fallado. El día de hoy los shootouts estuvieron errados, la gran mayoría de ellos que se cobraron, inclusive los brasileños fallaron shootouts. Entonces, bueno, hoy no fue el día de los shootouts, no era un buen día para cobrarlos en el Cupra de Francia, y los franceses pues sufrieron de ello, fallaron en el shootout que conseguían gracias a su carta secreta. Y después el equipo de Fluxo activaba su Joker, donde seleccionaban la acción del penalti y se iban a la segura, y con seguridad conseguían su quinto gol, anotaban este penalti y ya pues no habría más que hacer para el equipo francés del Panam, que se había convertido en un gran candidato. De hecho, era mi candidato para poder ganar esta Kings League World Cup, pero que al final terminaría quedándose en esta fase, en esta ronda de cuartos de final, donde ya no veríamos más equipos franceses. Entonces termina siendo un poquito de decepción, quizá un poquito más esperaba de este equipo al ser el campeón, el más actual de la Kings League francesa, y bueno, el único que hay hasta ahorita, porque pues solo se ha realizado un split en esta liga, y que pues terminaría yéndose por marcador de 4-5.
el equipo brasileño avanza a semifinales y será el rival de los Troncos de España. Así que ya teníamos armada una semifinal para el día de mañana, los Troncos de España, el actual subcampeón, contra Fluxo, uno de los semifinalistas de la competición brasileña. Y avanzábamos al siguiente partido, el tercero de esta jornada. Partido número 3 de 4 de la jornada de los cuartos de final, y llegaba el momento de ver en acción al equipo actual campeón de la Kings World Cup Clubs. Llegaban los porcinos de Ibai Llanos a enfrentarse al equipo subcampeón de la liga brasileña, Dendeli. Y bueno, los porcinos viniendo justamente del día anterior de una gran remontada al equipo del ex Buyer para dejarlos fuera por marcador de 8 goles contra 7, viniendo de una desventaja de 7 goles contra 4. Entonces una gran reacción del equipo porcino, que en esta ocasión volverían a replicar la situación, quizá no tan alejados en el marcador, porque bueno, tuvieron oportunidad de estar un poco más apretados en el marcador. No hubo un equipo que se escapara como les hubiese sucedido en el día anterior con el equipo de Ex-Buyer. En esta ocasión se mantenían un poquito más parejos durante todo el partido, pero a final de cuentas el equipo de porcinos saldría con la victoria de este encuentro. La llevaría por 6 goles contra 5 y el partido arrancaría de la siguiente manera. Comenzaríamos con la escalera, que terminaría con un empate de 1 contra 1. Los primeros 5 minutos del partido así serían muy parejos. En resumidas cuentas, los primeros 3 encuentros, equipos muy bien armados, muy bien colocados en la cancha, pero que quizá los vimos un poquito más precavidos, un poquito más con, quizá digamos, un poquito de miedo a que pudieran cometer algún error, y en algunos quizá eso pesó porque a final de cuentas dejaron de hacer cosas que estaban haciendo antes, que venían haciendo con las que obtuvieron buenos resultados, dígase el equipo de Gear 7 y dígase el equipo de Panam All Stars, pero que en esta ocasión pues porcinos no fallaría a su mística, no fallaría a su forma de jugar, y terminarían volviendo para ganar este partido 1 por 1 después de la escalera. Así que el equipo pues iría para adelante, el partido seguiría avanzando y la ventaja la tomarían los toros del Dendeli, podríamos decirles así, ya que la figura que representa este equipo es el toro. Ya lo vimos en su mascota. De hecho, nos estamos perdiendo de una semifinal entre mascotas, las mascotas más llamativas de la Kings League, el toro de Dendeli y el pirata de United. A final de cuentas terminaron quedándose fuera. Así la ventaja de 2 goles contra 1 la mantendría el equipo de Dendeli hasta llegar al dado, un dado que de nueva cuenta nos dejaría disfrutar un 1 contra 1 con portero, justo como en el primer partido de la jornada, y terminarían empatando 1 contra 1, un gol anotado por equipo durante esta fase del juego, que a final de cuentas terminaría siendo o manteniendo la ventaja para el equipo brasileño, ahora de 3 goles contra 2. Y arrancando el segundo tiempo, los porcinos volverían a acercarse en el marcador, pondrían las cosas parejas, 3 goles contra 3, y justo a la mitad del segundo tiempo llegaría la ventaja para el equipo de porcinos. De nueva cuenta aparecería la figura de Nico Santos, el mismo que comenzara la remontada el día de ayer contra el equipo de Ex-Buyer y anotara 2 goles para acercar los 6 goles a 7. El día de hoy aparecería de nueva cuenta Nico Santos para marcar una anotación que en esta ocasión les daba la ventaja, 4 goles contra 3. Después llegaríamos a las cartas secretas y el equipo de Dendeli aproximadamente al minuto 30 cambiaría su carta de shootout por un gol de Cañoto, una de sus figuras, que volvía a poner las cosas parejas en el marcador. Por parte del equipo de porcinos, desde antes ya habían activado al inicio del segundo tiempo la carta de jugador estrella, la cual se le habían otorgado a Nadir Loa, pero que la estrella de porcinos no habría logrado cambiar por un gol hasta llegar a los penaltis presidente, que se activarían justamente antes de que lleguemos a los últimos 2 minutos de partido y al gol doble.
Llegaban los penaltis presidente, bajaba el presidente del equipo brasileño de Dendeli, el ya polémico Luqueta llegaba a marcar su anotación, le daba ventaja ahora de nueva cuenta al equipo de Dendeli, le daban la vuelta al marcador 5-4 y parecía que volvíamos a tener otro resultado idéntico al de los dos primeros encuentros. Quizá este marcador estaba pactado ya para hacer el resultado en todos los partidos de esta jornada, pero no. Todavía faltaba que alguien levantara la mano y dijera si esto iba a ser así o no. Llegaba el penalti presidente de Ibai Llanos y bajaría el líder de este equipo de los porcinos a fallar su penalti presidente bien atajado por el portero brasileño, y así terminaban los primeros 38 minutos del partido con una ventaja de un gol para el equipo brasileño, 5-4 en el marcador. Llegábamos a los últimos 2 minutos y llegábamos todavía más allá al agregado, donde en una jugada que pudiésemos catalogar como un error defensivo del equipo brasileño, donde una de sus figuras se vería involucrado Lincoln, un mal despeje, un rebote que caería en pies de Nadir Loa, que con una vuelta se encargaría de cruzar al portero brasileño y de darle el gol doble de la victoria a los porcinos de Ibai para colocarse dentro de las semifinales y de continuar en la búsqueda de refrendar ese campeonato del año pasado conseguido en la ciudad de Monterrey, y que bueno, allí los colocaría, allí estarían los porcinos ocupando el tercer espacio de 4 de las semifinales. Gran victoria para el equipo campeón, gran victoria para el equipo español. Esperemos que nos entreguen una gran semifinal el día de mañana y que continúen siendo un gran candidato quizá para refrendar este título, porque por lo menos para mí continúan siendo un gran favorito para ganar la Kings League World Cup Nations en su edición 2025. Y llegábamos al cuarto partido del día, el cuarto encuentro de 4, el que nos traía a un equipo representante de la Kings League Brasil y a un equipo representante de la Kings League Francia. Por parte de los locales, el United, un equipo que había demostrado tener bastante con qué poder competirle a uno de los equipos más poderosos, si no es que el más poderoso de esta edición de la Kings World Cup Clubs. Estamos hablando de Furia, claramente. El equipo de United llegaba al Cupra francés a enfrentar a este gran candidato a ganar la competencia como lo es Furia, pero yo creo que eso en realidad nunca sucedió. El equipo de United nunca se presentó al partido, el equipo de United nos engañó y no llegó esta vez al Cupra francés, porque pues brillaron por su ausencia. Claramente el equipo no mostró lo que nos había enseñado en partidos anteriores. Sus 3 partidos anteriores habían sido totalmente el equipo dominador del encuentro, y en esta ocasión fueron el equipo dominado, pero dominado de principio a fin, de punta a punta. El equipo brasileño de Furia colocó sus condiciones sobre el terreno de juego y sin duda alguna fueron muchísimo más que las que podía pretender mostrar el equipo de United, que a final de cuentas solamente terminó anotando una anotación. El equipo de Furia logró meter 8 goles, la diferencia de 7 goles. No habíamos visto este mal desempeño del equipo de United para nada en todos los partidos anteriores, cosa que sorprendió bastante, cosa que después del primer tiempo el equipo francés ya había bajado las manos, ya no intentaban tanto como en el principio, pero yo creo que a partir del tercer gol United sabía que esto ya no iba a poder hacerse, ya no se iba a lograr la remontada, ya no iban a volver en el partido, aunque tuvieron oportunidades, y por oportunidades no tendría por qué haber parado el equipo de United, porque después de anotar su primer gol, que los pondría con un marcador parcial de 1-6, tuvieron opciones, tuvieron el penalti presidente, tuvieron la tarjeta de la carta secreta y tuvieron opciones frente al portero de los brasileños, que en cierto lapso del partido durante el segundo tiempo se volvió figura del equipo brasileño, porque el equipo francés por lo menos tuvo 2 ocasiones de anotar durante
la carta de gol doble que tuvieron a su favor y que pues no pudieron aprovechar, pero que si en esa situación hubiesen encontrado por lo menos un tanto ahí, creo que el partido se hubiese vuelto un poquito más emocionante, nos hubiera dado un poquito más de qué mirar durante 40 minutos, pero que pues no terminó sucediendo. El equipo francés dice adiós a la competición, nos quedamos sin representantes de la liga local y el equipo de Furia pues se coloca en las semifinales aplastantemente, de una manera tan que pues sí podíamos esperar, pero quizá no contra este rival. Eso es lo que sorprende un poquito más en este partido. Pero ojo, no sorprende que el equipo brasileño se coloque en las semifinales y sea el rival del equipo de Porcinos. Una gran semifinal que tendremos por este lado del cuadro. La llave baja nos deja a un español contra un brasileño. Misma situación en la parte alta de la llave, donde tendremos al equipo de los troncos enfrentándose al equipo brasileño de Fluxo. Pudiésemos tener una final brasileña al completo o pudiésemos tener una final española al completo. Por ahí dicen, ¿será que por fin estamos ante la confirmación de que aquí se encuentran las dos ligas mejores de la Kings League? Tendremos a la Liga A y a la Liga B. ¿Quién será la Liga A? ¿Quién será la Liga B? ¿Será que lo lleguemos a saber en este torneo? Yo, por mi parte, no creo que sea tanto así como de Liga A o Liga B, sino que tenemos a grandes representantes de las dos ligas. Uno llega un poco más consolidado que el otro. En el caso de Brasil, pues es Furia por sobre Fluxo. Y en el lado de los españoles, a mi parecer, llega un poquito más consolidado el equipo de Porcinos que el equipo de los Troncos, que muchos pues ven al equipo de los Troncos más equilibrado. Yo no lo veo tanto así. A mí me gusta mucho más el equipo de Ibai, los Porcinos, que creo que son un equipo en cuanto a lo que entregan futbolísticamente un poco más completo, un equipo que pudiese refrendar su campeonato. Ojo, yo creo que de aquí, de este lado de la llave, en la parte baja, donde tenemos a Furia y a Porcinos, puede estar el campeón. Así que si los brasileños dejan fuera el campeón, me parecen un digno representante en la final y un claro favorito en la final, por sobre cualquiera de los otros dos que logren su boleto a la final. Y en caso dado de que Porcinos lograse llegar a la final a defender su campeonato, yo creo que pudiesen ser el primer equipo de la Kings League en conseguir 2 campeonatos consecutivos dentro de cualquiera de los torneos organizados por la Kings League. Así que quizá estemos frente a un momento que puede marcar historia dentro del formato Kings League. Esperemos que así suceda, que tengamos una gran final, que tengamos 2 grandes finales antes de esa gran final que esperamos para el día 14, el día sábado, en la Defensa Arena de Francia. Así que bueno, por mi parte en esta ocasión es todo y esperemos que el día de mañana pudiésemos estar hablando de 2 grandes contendientes que se estén midiendo en la final del sábado 14 de junio. Así que sin más, yo les digo que están en Quingoleros. Recuerden que yo soy Arthur y nos vemos en la siguiente.